está jorobando y muchos los que están veraneando, sobre todo en la costa, ¿no? Sí. Pero bueno, Rochas y impresionantes. sobre todo, exacto. Pero bueno, vamos, mientras tanto, los que estamos aquí, a seguir con los temas que nos convocan, que generan polémica. Vamos a ir con dos en el día de hoy. Uno tiene que ver con el pedido que hizo Astesiano, su abogado, para que pudiera salir en las fiestas y pasar con su familia, permiso que fue denegado, y que generó muchas polémicas porque incluso al principio se decía que había sido autorizado. Entonces, imagínense todo lo que salió por allí en redes sociales. Lo cierto es que no fue autorizado a salir, al punto que su abogado, que hoy nos está acompañando, Ignacio Durán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Lo que piensa es recurrir a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por esta negativa. Se supone que todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos astesianos. Entonces yo no sé ahí cuál es la discrecionalidad que tiene la justicia para otorgar, reservarse el otorgamiento de las salidas para las fiestas puntualmente. ¿Cómo es? ¿Qué dice el texto escrito de la ley? Bueno, es como tú lo decís, Victoria, el texto es muy claro, es un decreto ley de hace muchos años, es el 14470, y en el artículo 63 mandata específicamente qué es lo que tiene que tener una persona privada de libertad para poder pedir o para poder gozar de una salida transitoria. ¿Qué tiene que tener? Voy un poquito para atrás. En el caso Astesiano, cuando nos consultó en noviembre si podía salir para las fiestas tradicionales, 24 y 31, estudiamos el tema y le dijimos que sí, porque en primer lugar él cumple con tener más de 180 días de prisión efectiva, que es uno de los principales elementos que pide el decreto ley. Y lo otro, que es un poco más complicado, pero voy a tratar de ser lo más terrenal posible, es que si el delito mayor que se le imputó a él tiene mínima de prisión, como es el caso, no hay necesidad, como dice el decreto ley, de haber cumplido más de la mitad de la pena impuesta. Es decir, ese segundo requisito él también lo cumple porque el delito más grave que se le imputa a él, que es el de asociación para delinquir, parte de una mínima de prisión. El decreto ley te dice que si a vos se te imputa una mínima de penitenciaría, tenés que por lo menos haber cumplido la mitad de la pena. Astesiano lleva más o menos 1 año y medio. Por eso ahí le respondimos con los integrantes del estudio que sí, que efectivamente él tenía derecho a solicitar la transitoria. Una cosa es el derecho y lo que dice la norma. Después, obviamente, nosotros como abogados podemos hacer el planteamiento, pero depende mucho más si cumple con estos requisitos previos que dije. Esto es como lo básico mínimo. Esto es lo mínimo indispensable para poder sortear este primer filtro. Bien. Si si cuenta con eso, se puede ingresar una solicitud. Perfecto. Y ahí lo que debe hacer la jueza, que es lo que hizo, que está bien, es mandar en vista a lo que es la dirección de la cárcel, porque si el informe carcelario de conducta, de trabajo, no es bueno, puede cumplir con todos los elementos normativos, pero no se la van a dar. O sea, que faltaría como la buena conducta del propio sistema carcelario. Por eso siempre decimos nosotros que sí, la primera parte es muy importante, pero es mucho más importante lo que hace la persona privada de libertad para ayudarse a reinsertarse y para ayudarse, en este caso, a que un informe de jurídica sea favorable o no. Entonces, tenía, digamos, los requisitos por ley mínimos o básicos para poder solicitarlo. Tenía un informe del sistema carcelario a su favor. ¿Qué dice, si se puede saber? Me gustaría leerte textuales, sí. Es muy breve, pero porque para nuestra sorpresa dice... La conducta intramuros del señor Astesiano es muy buena, no cuenta con ninguna sanción disciplinaria y tiene excelente relacionamiento con sus pares, con operadores penitenciarios y funcionarios policiales. Asimismo, el penado desarrolla actividad laboral y educativa, cumpliendo con todo lo solicitado y con muy buena disposición. Excelente desempeño, siendo además integrante de la cocina del establecimiento, cargo este último de extrema confianza. ¿Sigue siendo personal de extrema confianza? ¿Dónde va? Sí. No es menor. Por lo menos ahí es lo que dice el INACRI. Para los que saben de establecimientos carcelarios, estar encargados de la cocina no es para cualquier recluso, porque quien cocina para los reclusos también cocina para las autoridades. Entonces yo acá lo que quiero dejar en claro y por qué vamos a recurrir a la Suprema Corte. No llegué a... Todo eso se le da al juez, el caso, ¿a quién? Todos esos informes vuelven al juez antes de la fecha. Perfecto. También con la premura por la feria judicial que se venía... ¿Y cuál es la discrecionalidad o flexibilidad que tiene el juez para no sesgarse,
Para no tenerse, digamos, atenerse exclusivamente a lo que establece la ley. No tiene que ajustarse a la norma sin importar si la salida transitoria es para Alejandro Astesiano o para Juan Pérez. Por eso es la queja que estamos haciendo nosotros y quiero ser muy claro acá, la hubiésemos hecho igual si se trataba de otro tipo de cliente que tenemos en el estudio, de no tanta notoriedad. La jueza no puede apartarse... Ocurre que tal vez, de no ser alguien con tanta notoriedad, habría obtenido la salida. ¿Esa es su conclusión? Sería bastante preocupante si eso hubiese sucedido, porque no se puede hacer ese distingo y porque, repito, tiene amparo legal lo que decimos y cuenta, por sobre todo, con un informe de INACRI que es absolutamente favorable para él. Entonces, negarle a una persona una salida transitoria, y especialmente para las fiestas, para nosotros es un hecho bastante delicado y queremos ponerlo en conocimiento de la Suprema Corte, pero tú dijiste recién recurrir a la Suprema Corte, a recurrir a modo de poner en conocimiento, porque esta instancia es irrecurrible, la decisión es inapelable y ¿No la se jueza... puede recusar a la jueza? No, la jueza ya tomó decisión y de hecho Astesiano no pudo pasar las fiestas con su familia, o sea que eso ya... Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Porque es la misma jueza que va a decidir las próximas salidas transitorias de Astesiano y de muchos otros justiciables que están también en ese mismo juzgado y queremos que por lo menos que la Corte esté enterada y que exija una explicación que a nosotros no nos dio de por qué actuó así. Bueno, no les dio eso, iba a preguntar. La respuesta fue no, punto o no porque. La respuesta es bastante más sorprendente porque dice textual, dice la respuesta, no al lugar a lo peticionado, atento a la documentación presentada. No entendíamos a qué se refiere, incluso fuimos personalmente hasta el juzgado de Florida a preguntar qué, y esto me hago cargo de lo que digo. Los funcionarios ahí en la baranda nos decían se debe haber equivocado de decreto. Muchas veces se apuran y lo que se resolvió para este expediente en realidad era para este. Cosas que pasan de verdad, no es nada grave lo que estoy diciendo, son cosas de uso común cuando se trabaja en el tema. No solo no se había equivocado, sino que dijo que la documentación agregada no era suficiente y la documentación agregada refería a lo que dije recién, a todos los informes de INACRI que son absolutamente favorables para él. Presentamos un recurso de aclaración, que es lo único que sí se nos ampara para poder decir y que nos explique, y nos dio una explicación todavía mucho más incongruente que dice que lo que refiere ella con la documentación es la documentación de la tutela ofrecida. ¿Qué es la tutela? Cuando una persona pide una salida transitoria, se exige generalmente que tenga una tutela que lo vaya a buscar al establecimiento carcelario y que cuando vuelva que se haga responsable. Que se haga responsable. Perfecto. La tutela ofrecida fue la mujer, Rosana, estaban todos los datos de ella, el domicilio, datos completos como presentamos en todas las ocasiones y la jueza, fuera de norma e invocando un artículo que nada tiene que ver con el decreto de ley 14.470, dice que hace referencia a la documentación sobre la tutela cuando no es así porque también presentamos todo. Bien, pero presentar documentación sobre la tutela es sobre quién es la persona y con eso alcanza o en realidad lo que la jueza imagina es sí, bueno, si lo va a tutelar la mujer, a mí no me da garantía de nada. Bueno, pero ahí debió haber exigido otra cosa. Que sea el propio abogado, no sé. Eso jamás nos sucedió. En 18 años de operador judicial y presentando salidas transitorias, jamás se nos exigió algo así. Yo creo que le buscó la vuelta para negársela de alguna manera, o porque es Alejandro Astesiano, o porque realmente ella consideraba de que no correspondía. Pero quiero dejar muy claro que no... Son escenarios distintos, ¿no? Porque negársela por ser Alejandro Astesiano estaría incurriendo la jueza en no sé si llamarle delito, pero seguro en una falta de... Es una arbitrariedad, a mi entender. No es un delito, es una errónea decisión judicial y si no lo hizo porque es astesiano y porque está convencida de que lo que hizo está bien... capaz le pareció que era... no, pero en ese caso entendemos, por eso queremos ponerlo en conocimiento de la Corte, entendemos que lo que hay es un desconocimiento de la normativa vigente. En uno u otro caso queremos que por lo menos la Suprema Corte de Justicia nos dé respuestas al respecto. Bien, tenemos un abogado hoy aquí además en el panel, pero a priori y sin entrar en detalles jurídicos que ahora... Con el diario del lunes es difícil lo que les estoy pidiendo porque ya sabemos ahora cómo es, cómo funciona, lo que hay escrito, lo que no. Pero cómo les hubiera caído, y yo entiendo que la pregunta no puede justificar la actuación de una jueza en tanto hay una ley a la cual debe ceñirse. Pero olvidándonos de todos esos aspectos, ¿cómo les hubiera caído si Astesiano pasaba Nochebuena o fin de año con su familia en su casa? O los amigos. ¿A quién le preguntás? En general, a todos. ¿Querés arrancar? Sí, no tengo problema.
A ver, doctor... Pero ¿te hubiera parecido normal? ¿Te hubiera llamado la atención? Sí, ¿Hubieras dicho la típica, claro, porque claro, es astesiano y entonces...? Como lo que soy, una ciudadana común. A mí me hubiera caído mal y me hubiera traído la reminiscencia que de pronto Astesiano tenía... Trato privilegiado. Ojo que estoy hablando en el condicional. Me hubiera, ¿verdad? Sí. Caído mal, porque también podría pensar, ¿y por qué Astesiano está en la cárcel de Florida y no está en la cárcel común si es tan igual a todos los demás? Con esto yo no quiero decir que esté bien aplicada la decisión de la jueza, porque en primer lugar no tengo elementos jurídicos, pero sí voy a ser atrevida y sí que el doctor no se va a enojar conmigo. Si yo hubiera estado en su lugar, lo que hubiera hecho es no haber puesto jamás a la esposa como garante. No sé si se puede lo que le voy a decir. Yo me hubiera puesto o alguien del equipo de abogados. No se puede. Corresponde. No, y yo no sé. No corresponde. No, bueno, pero yo tengo derecho a no saber. Sí. Ok, pero que el garante sea tu mujer, tu mejor porque amigo, tu su hermano, mujer- tu hijo, ¿qué garantía ofrece? Ninguna. Todos los demás presos que Es que están en siempre- esa situación. siempre- O sea, porque a mí en realidad, sinceramente, Astesiano hoy es un penado, está en la cárcel como hay un montón de delincuentes que están en la cárcel cumpliendo su pena. Yo sinceramente creo que esto de verlo diferente porque es astesiano me parece una discriminación, Pero, pero a ver, para otro lado. Porque, debería vaciarse la cárcel en Nochebuena, Yo lo que me entonces, pregunto o es nadie pide para salir. si ¿no? nosotros No, nos lo ponemos que a pasa es que pensar... a mí me preguntaron que... Obvio. lo que A ver, pero... hubiera pensado en general, yo entiendo Valeria. tu posición y seguramente sea la de muchísima gente que dirá... Si Claro, eso es lo que Astesiano iba a pensar la mayoría, si Astesiano estaba en su casa, van a decir que es porque era astesiano. Sí. Yo creo que Astesiano no estuvo en su casa porque es astesiano. Y bueno, la población va a estar dividida en eso. Lo que dice su abogado claramente es eso. A él no le permitieron la salida porque es astesiano y seguramente el peso de la situación política que rodea a Astesiano tuvo que ver, porque si no hay ningún tipo de elemento, a diferencia de otro preso, al que con las mismas características, con Bueno, su esposa para mí a hay cargo, su diferencias con hermano, otros su primo presos. o el que sea, Para mí, si para todos los demás Hay presos diferencias. aplica con un delito similar al de él, porque me imagino que todo eso es lo que tú decías al principio, que se cumplió. Entonces, si en realidad todo lo que se pide, él lo cumplía, y la esposa es la garante, digamos, como en los otros casos son las esposas, Claro que son sí, los que lo padres, los cumplía. hermanos, El lo que tema sea. es lo que no cumplió. La verdad es que acá no Entonces, está para bien. mí no es igual que todos los demás. Acá no está bien que te penen o te dejen de penar Bien. por tu apellido o el rol que tenías. A ver, Diego. Claro, porque a ver, el concepto de todos iguales ante la ley hay que aplicarlo cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Obviamente que después el humor social, Claro el que impacto que los casos puntuales generan, también en un nuevo código del proceso penal, no aplica esto, pero también a cuando se hizo el acuerdo abreviado y demás, ¿no? Que genera ciertos impactos en la sociedad, pero bueno, son las normas que tenemos. No podemos pedirle al sistema judicial que aplique las normas discrecionalmente de acuerdo a si, nuevamente, si es Juan Pérez o Astesiano. Yo creo que acá llama mucho la atención la decisión de la jueza. No me animo a atribuirle una intencionalidad, digamos, de que hizo esto por el caso. Me gustaría Que preguntarle no, a la o sea, abogada. no te animas a decir que debe haber habido presión mediática. No me animo política, porque, digamos, no. es atribuirle un comportamiento a la jueza muy complicado y yo la verdad que es una persona que no conozco, no sé cuál es su proceder Bueno, pero habitual. entre eso y estar desinformada, no sé qué es peor. Pero, porque- pero la pregunta para el entrevistado Si que me se la parece daban, la iban a relevante, cuestionar. Sí, que claro. me Obviamente. parece relevante es Salía en todos esta. los diarios. Estamos hablando de un trámite habitual. De estos trámites se hacen muchos. Es decir, se conocen, digamos, las maneras de proceder habituales de esta jueza con respecto a este tipo de casos. Diego, es muy pertinente la pregunta. No, yo no lo conozco. Sí he recibido alguna queja de otro colega de Florida que bueno, las decisiones de esta jueza no son muchas veces motivadas o fundadas, o sea, no tienen una explicación como Claro, deberían le serlo. respondió con un renglón. Y bueno, que una magistrada te responda ante un pedido de la documentación, atento a la documentación agregada, no al lugar, cuando la documentación agregada es totalmente favorable, es por lo menos bastante incongruente, ¿no? Entonces, yo no quiero
atribuir intencionalidades creo que es una decisión arbitraria por lo pronto. No sé si es por Astesiano o no por Astesiano, pero lo que sí queremos es que por lo menos la máxima corporación nos dé una respuesta del accionar de las magistradas, porque mañana le puede pasar a otra persona que no sea Astesiano. Y recién planteó Victoria, cuando se presentan estos trámites, muchas veces nos pasa que los requisitos legales no se dan por completo o hay alguna duda por el delito aplicable y nosotros presentamos igual y ni siquiera llegan a la cárcel para el informe carcelario. No pasan el primer filtro porque dicen no cumple con la normativa. Y hay que comunicarle al privado de libertad, mirá, ni siquiera llegó al informe porque Oficina Actuaria hizo el relevamiento y no cumplís con la norma. Se terminó el trámite. Bien. Marta. Hay un tema que a mí me está dando vuelta a la cabeza desde que leí la noticia y es el concepto de que hizo Jacobs del derecho penal del enemigo, o como lo llama Zaffaroni, el derecho penal de autor, que es esa forma de las normas existen, pero para ciertas personas nos tomamos la prerrogativa de no aplicárselas porque es fulanito. A mí la sensación que me queda es que es lo que pasó en este caso. Que como era Alejandro Astesiano, la jueza no se animó, a pesar de los informes, a darle el permiso para evitarse el que después saliera en algún titular, que nunca falta. La jueza de Florida le otorgó el permiso a Alejandro Astesiano. Yo creo que acá tenemos una mala costumbre y es ponerle nombre a las cosas, el nombre de la persona. Porque, a ver, él hizo un acuerdo con Fiscalía. Está hecho. El acuerdo es legítimo porque es el código del proceso penal que tenemos. Que a la gente no le guste y que entendiera que lo tendrían que haber, no sé, fusilado en un paredón, eso, claro, porque ese es el problema que está en el fondo. No entra dentro de lo que es el derecho. Vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, señores, acá hay un acuerdo por el acuerdo. El señor cumple, le guste a quien le guste y no le gusta a quien no le guste, que se maneje. Es el Estado de Derecho que tenemos. Entonces, cuando empiezan a entrar estos conceptos de derecho penal del enemigo, derecho penal de autor, a mí realmente me preocupa porque ahí estamos abriendo la puerta a perder el Estado de Derecho. Sí, eso, como bien decís vos, doctora, es lo que tenemos que atender y no se puede tomar una decisión judicial en base a quién es. Sería muy ingenuo si te dijera que para un juez no pesa un expediente notorio, mediático y con todo Pero hay el revuelo. jueces que no les importa. Es que tiene que ser así, Brenda. Es que tiene que Nunca ser les así. tiene que importar, ¿no? A veces. Ahora, lo que a mí Y yo me conozco parece excelentes peligroso magistrados. Para cualquier persona, aún para un jurista como la doctora, es atribuirle a la jueza algo. No, yo no me atrevo a atribuirle lo que más le atribuyo, intenciones, lo que más porque le- no las sé. Como no las sé, no se las atribuyo. Está correcto. Yo quiero dejarlo claro que No, es tampoco tú le no- atribuyo. tú no Lo le que has digo es atribuido que... ninguna, pero la doctora sí. Pero yo le atribuyo una decisión que no está motivada, que no está fundada, Yo creo que que no la puede ser. carga, Te entiendo. es innegable que la carga existe. La carga o sea, existe. que le afecte o no le afecta a la jueza, en qué tanto le afectó o no, acá no lo vamos a poder resolver. Exacto. Lo que digo es que el apellido Astesiano, el caso Astesiano, Sí, sí, lo que provocó, obviamente. y si estaba el titular que decía Astesiano pasó las fiestas en su casa con su Iba familia, a salir escrachada. sabemos que venimos aparte de procesos donde se le dio prisión domiciliaria a algunos reclusos, que también generó mucha polémica, donde, bueno, descubrimos informes falsos, todo lo que pasó. Entonces, a ver, yo creo que la justicia tiene un peso. Los fiscales, los jueces, muchas veces, en los casos mediáticos, son seres humanos, más allá de ser jueces y fiscales, tienen que sentir el peso de distintos casos. Entonces, Lo que pasa es que acá el titular de prensa iba a estar Sí, no. si sale o Sí, si no claro, sale. pero Es decir, no es el entonces, problema. si se quería El tema evitar es cuál la era, polémica o a la ver. exposición, Bueno, creo se que hizo la mal. polémica no hubo polémica, salvo cuando se creyó que iba que salía. Te Cuando quiero se aclarar supo que algo. no, la polémica la plantea el abogado defensor. Victoria, porque Sí. me dio pie Valeria con el A ver. comentario. No lo dije y es importante. También se le dio vista a Fiscalía y Fiscalía no se opuso. Claro. Es otro de los mayores obstáculos que a veces los abogados hay. tenemos. Contás con lo primero, contás con un buen informe y Fiscalía, porque piensa que no, se opone. En Fiscalía acá tampoco se opuso. No, y Eso hay- lo Qué quería dejar raro, claro. entonces, No, todo. y hay Es algo otro más que raro. detalle adicional. Bueno, pero dígalo. ¿Más que raro qué es entonces? Bueno, es la explicación que queremos saber. Bueno, esta magistrada actuó Es una de magistrada. forma arbitraria porque lo hizo o de otro modo desconoce la normativa aplicable y queremos como operadores una respuesta de la Suprema Corte de Justicia a todo el trámite desde que se presentó la salida transitoria y las sucesivas respuestas que nos fue dando para justificar su negativa. Pero Bien. aparte hay un detalle, vos planteabas, Diego, ¿por qué está en Florida?
Yo te explico, cuando un recluso entra al sistema, no es ni el abogado ni el juez el que decide el destino. Es el propio INR que lo evalúa en base a un oasis y decide el Eso destino. es ya en el terreno administrativo. Por eso, que penitenciario. esté en Florida no es algo que se le pueda imputar al Poder Judicial o algún trámite especial. Además, recuerden que el abogado sabemos. original de Astesiano no era Durán. No era él. Durán se sumó Entonces, después, ¿no? Fue algo que decidió el INR. ¿Por qué lo decidió? Bueno, habrá sido en base a la evaluación. Aparte, perdón, hay que ir un paso antes. Los delitos de Astesiano, más allá que el concepto de peligrosidad ya está totalmente derimido, no son delitos de sangre o delitos contra la persona. Entonces, la peligrosidad, que no me gusta usarla porque es una palabra que ya no se existe más, no es tal. O sea, ¿cuál era el riesgo espantoso que Astesiano saliera en Nochebuena a estar con su familia? Bien, pero por ser Astesiano, no podemos negar todo el peso político que iba a tener esta decisión. Está fantástico. Está bien, la justicia no puede medirla en temas o utilizando la balanza político-partidaria, no debería. No. Pero evidentemente algo pasó por ahí, ¿o no? Bueno, es lo que nos cuestionamos. Podemos especular con muchas situaciones. Sería bastante ligero de mi parte afirmar algo que Claro, no claro. creo, pero como dije al inicio, sí entiendo que la decisión es arbitraria, es infundada, y si no lo fue así y la magistrada actuó convencida de que actuó amparada en la norma, la desconoce porque no funciona así la norma, y en la enorme cantidad de veces que nosotros presentamos una salida transitoria con otros nombres no tan notorios y a veces otros sí notorios, nos la dan del mismo modo que hicimos el pedido de Astesiano, con la misma solicitud, ofreciendo o al papá o a la mamá o al primo, y siempre son poniendo los parientes las datos. garantías. Siempre. ¿Y sí? Y funciona así y se dan las salidas transitorias Bien. o se niegan, pero cuando se dan con lo mismo que pedimos para Astesiano. Perfecto, tenemos que hacer la primera pausa. Yo imagino que hoy es un día que muchos privados de libertad estarán mirando porque querrán saber un poco si esto es un antecedente que queda escrito, ¿no? Que inamovible, irrevocable, si marca pautas para el futuro o si terminará siendo un error incapsulable en el tiempo, no lo sé. Pausa y ya venimos. Será mejor que aprendas a vivir